yo para empezar, yo diría, me gustaría decir que yo soy de los que piensa que la arquitectura, o sea, el espacio físico, repercute mucho en el buen funcionamiento o en el mal funcionamiento de cualquier actividad. Y porque consciente o inconscientemente repercute en el comportamiento humano. Y para poner un ejemplo, pues si nos imaginamos una reunión de amigos, no hablarán lo mismo si están sentados en un bar lleno de gente y con ruido a las 12 del mediodía, que si están sentados en una habitación cerrada alrededor de un fuego por la noche. Por lo tanto, hay una clara relación directa entre la solución arquitectónica y el tipo de servicio que se ofrece. Y para poner también un ejemplo, si pensamos en IKEA el edificio en sí mismo te obliga sí o sí a ver lo que ellos quieren que veas. Y además lo que ves, por ejemplo, es una habitación tan acabada que solo falta que estés tú casi poniéndote a dormir, o una cocina que estés cocinando. Con lo cual, esto de alguna manera te condiciona tu comportamiento. Entonces, en el caso de una biblioteca, un edificio bien resuelto permitirá que tanto el personal bibliotecario, o sea, que trabajará mejor, estará más contento, y también los usuarios serán más felices allí. Algunos ejemplos en un edificio bibliotecario, pues por ejemplo, no es lo mismo un vestíbulo opaco y con paredes, o sea, que no veas nada, que no un vestíbulo abierto desde el cual sea fácil interpretar lo que hay después del vestíbulo, o sea, que sea fácil orientarse. De alguna manera, esto se consigue con recursos arquitectónicos, como por ejemplo dobles alturas, huecos, agujeros en los forjados, etc. Otra cosa también es que un edificio bibliotecario lo de poder pasear. Y si poder pasear significa que ha de haber una relación visual entre las áreas, de manera que tú a lo mejor dices, bueno, yo no iré allí, pero tú ya sabes que está. O sea, no oír un poco del concepto el vestíbulo, el recibidor, el pasillo, la habitación, sino que haya una interconexión visual entre las diferentes áreas, de manera que tú vas paseando y te vas espontáneamente encontrando con la información. Otra cosa importante pues es que te transmite sensación de amplitud. Y eso no tiene que ver que sea un edificio más grande o más pequeño, sino que haya, que no sea claustrofóbico y que la gente se sienta cómoda allí. Y todo esto, un edificio bien resuelto permitirá que coloques bien el mobiliario. El mobiliario es muy importante porque acaba configurando los diferentes ámbitos de la biblioteca. Entonces, un edificio bien resuelto será fácil colocar bien los mostradores. Los mostradores de atención son puntos que ha de haber los mínimos posibles, porque un mostrador es una persona que está trabajando allí, con lo cual es un sueldo más, pero los imprescindibles, de manera que el usuario siempre cuando entra en un ámbito ha de saber a quién puede preguntar, y el bibliotecario que está en el mostrador quiere siempre controlar todo esto visual, todos los espacios. Con lo cual esto, una buena arquitectura permitirá tener pocos y estratégicamente bien situados. También un edificio bien resuelto te permite hacer una distribución de los muebles ordenada, flexible, dejando unas distancias de paso que te faciliten la deambulación, y todo esto, y que te respete el espacio ocupado por los usuarios. Y para acabar, un buen edificio bibliotecario pues será acogedor, será bonito, será emblemático, tendrá una buena relación visual interior-exterior, tendrá una buena iluminación natural, una buena iluminación artificial, una buena acústica, etc. Bueno, yo creo que un proyecto integral es un proyecto que empieza bien y que acaba bien. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Empezarlo bien es elaborar un buen programa funcional, y acabarlo bien es elaborar un buen proyecto arquitectónico. Un programa funcional, que es la tarea que se entrega al arquitecto, que es el que se acabará inventando el edificio donde se van a ofrecer una serie de servicios bibliotecarios, debería explicar qué tipo de biblioteca se quiere hacer, qué espacios va a haber, qué actividades se harán en cada espacio, cuál es la dimensión de cada uno de ellos, qué tipo de público lo utilizará, cuántos documentos y cuántos puntos de lectura habrán, qué espacios deben estar relacionados y cuáles no directamente, qué es mejor encontrarse desde la entrada, etc. ¿Y cómo se consigue hacer un buen programa funcional? Primero, partir de unos estándares. Unos estándares, ya sean propios o copiados y adaptados de otros, que te permitirán dimensionar bien. Y después, disponer de un modelo de biblioteca, también propio o adaptado de otros,
que, que sirva para explicar al arquitecto como un cuento, qué biblioteca se quiere, qué biblioteca pretendemos tener, porque si no el arquitecto hará lo que él se piensa y hay que explicarle lo que tú crees que hay que conseguir. Por ejemplo, en el caso de la red nuestra de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, pues es un ejemplo, pues ahí se creó un modelo que ya se creó en los años finales de los años 80, que es un modelo muy enfocado al usuario, con un edificio que invita a entrar, con una colección muy bien expuesta, muy bien explicada y de forma que los ciudadanos hagan una utilización o sea, que vayan mucho a la biblioteca y se sientan como en su casa. Por lo tanto, el programa funcional, si está bien elaborado, permitirá que el arquitecto enfoque su proyecto como tú crees que ha de ser. Y el segundo punto para un buen proyecto integral es hacer un buen proyecto arquitectónico. Y para eso, ¿qué cosas hay que hacer? Hay que elegir muy bien al arquitecto, que una buena manera es hacer un concurso de ideas en el cual que esté valorado por un tribunal competente que conozca el tema. Después, que este arquitecto tenga un asesoramiento continuado por parte de personal que conozca las necesidades bibliotecarias y después que este arquitecto en todo momento recordarle que cualquier decisión que tome tiene que tener presente los siguientes conceptos de arquitectura bibliotecaria, que son accesibilidad e inclusividad, flexibilidad, sostenibilidad y mantenimiento. Vale, en principio habría que distinguir entre si se trata de un edificio patrimonial o si se trata sencillamente de adecuar un edificio que se había creado para otro uso. Son dos temas, dos situaciones diferentes. Pero en cualquier caso, en cualquiera de las dos, los consejos que se podrían dar para mí son los siguientes. Primero, se debería elaborar un programa funcional libremente, independientemente de pensar dónde se va a hacer la biblioteca. Ese es el primer punto. Segundo punto, se trataría de analizar detalladamente el edificio en cuestión. ¿De qué manera? Primero, analizar la tipología del edificio. Puede ser que sea un edificio que a lo mejor tenga una organización muy rígida, con muchas paredes, o que tenga muchos cambios de nivel que entonces dificulta el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, o que a lo mejor la estructura no sea suficientemente resistente como para soportar el peso de las estanterías, o que a lo mejor sea difícil añadir todos los ascensores y escaleras de emergencia para cumplir la normativa de incendios. Otro punto del análisis sería que cuando es patrimonial hay que saber un poco qué grado de protección tiene, porque si es un edificio que no se puede tocar nada, esto es un condicionante. Y finalmente, el tercer punto de analizar el edificio sería conocer la superficie del edificio y las superficies de las principales áreas. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería hacer una diagnosis de la siguiente manera. En primer lugar, hacer un estudio detallado, un estudio comparativo entre el programa funcional que hemos elaborado al principio libremente y las posibilidades de adaptación de ese programa funcional al edificio que tenemos. Después, hacer una valoración de la complejidad de la operación y tener una aproximación del coste que podría tener esta intervención. Y entonces, dejando aparte las condicionantes políticos y sociales que pueden hacer determinar una opción u otra y que están en cualquier caso fuera de nuestro alcance, yo creo que debería, para decidir si en este edificio se pone una biblioteca, deberían coincidir como mínimo las siguientes cosas. La primera sería una ubicación satisfactoria, después que la tipología del edificio sea adecuada para ese nuevo uso, que la superficie permita distribuir todas las partes públicas del edificio en pocos niveles, en pocas plantas, que el diagnóstico que hemos hecho antes sea favorable y que el presupuesto sea adecuado, porque muchas veces estos edificios pueden ser más caros que un edificio de nueva planta en algunas ocasiones.